Hola guiadores, soy Miriam y hoy vengo con un reto Artismix. Y es que me han acogido en este grupo de retos Artismix estas grandes creadoras que os voy a dejar abajo los enlaces a sus canales. En la cajita de descripción los podréis ver todos. Estas chicas hacen todos los meses un reto y se publica del 1 al 7 de cada mes. Como os digo, yo me he unido a ellas y este mes tocaba Mix Media con un toque azul. Espero que os guste. Ahora os voy a explicar cómo se hace. Y ya sabéis, pasad a visitar a las compis. Hola, pues como os he dicho en la intro, las chicas del grupo Artismix me han acogido en sus retos. Y este mes el reto es Mix Media, además con un toque azul, lo cual a mí me viene estupendo, ya sabéis. Y bueno, pues estaba pensando sobre qué soporte hacerlo y encontré este cartón contracolado que tenía por ahí de restos, que mide 26 por 14,5 y digo, pues mira, un soporte como otro cualquiera. Mix Media ya sabéis que es mezclar distintos materiales para hacer una composición, así que por aquí voy a empezar. Y lo primero que voy a hacer va a ser darle una base de color blanco. Yo voy a usar pintura acrílica, pero os serviría cualquier tipo de pintura, porque lo único que quiero es darle color blanco al cartón, para que luego lo que dé por encima destaque más el color, porque ya sabéis que si pongo cualquier cosa encima de algo que no es blanco, el color es menos brillante, menos patente, y no me gusta hacer tampoco como fondo el color del cartón. Así que simplemente también podéis usar una imprimación si queréis. Esto ya se ha secado, la verdad es que seca enseguida. Y ahora lo que voy a hacer va a ser utilizar esta servilleta con este motivo, que no sé ni cómo definir, para ponerlo en este lado de la servilleta, de la cartulina. Entonces voy a recortar este trozo, lo corto sin mucho cuidado como veis, porque lo voy a poner luego que sobre por los laterales, y lo pegaré aquí, haciendo un decoupage normal y corriente. Así que cojo con un pincel que tenga la cerda suave, le retiro las capas de servilleta de detrás. Ya sabéis, con cola de decoupage o cola de carpintero rebajada con agua. Y ahora le voy a dar otra capa por encima de la cola. Estos restos que me han quedado aquí, o bien puedo retirarlos con una lija o pegarlos hacia atrás. Yo creo que los voy a pegar hacia atrás para que queden mejor integrados, que no se note el corte en ningún sitio. En este otro lado, ¿qué voy a poner? No sé si os acordáis de estas piezas de corcho que compré en el Teddy. Pues voy a coger una y la voy a recortar para pegarla aquí encima. Entonces, vamos a ver. Va a ir hasta aquí y hasta aquí. Entonces ahora la recorto y aquí lo que voy a hacer va a ser rasgarla desde aquí para que me quede un borde irregular. Y esto lo voy a pegar aquí. Lo puedes pegar con cola blanca, con cola de cualquier tipo. Mira, yo voy a ver qué sale lo primero. Pegamento adhesivo potente, que no sé ni de qué tipo es. Es una que compré otra vez en el Teddy también. Pues este va a ir, porque esto realmente con cualquier pegamento se puede pegar aquí. Y así se va a quedar hasta que se seque este pegamento y se seque la cola del decoupage. Bueno, pues ya está esto bien seco
Y ahora lo primero que voy a hacer va a ser hacer un stencil. Y el stencil lo voy a hacer con esta pasta de relieve. Tengo esta y tengo esta otra en azul. Entonces aquí voy a hacer un stencil de estos ladrillitos tan monos con la blanca, o bueno, rainbow, y en este otro lado con la azul. Y comenzamos a esparcirla. Voy a aplicar una capa que sea un poco generosa porque es un poquito transparente y no quiero que se me vea el corcho de debajo. Y ahora levanto con cuidado. Voy a retirar el sobrante de aquí. Y voy a limpiar todo esto y vuelvo y hago la del otro lado. Ahí ya comenzamos a tener el toque azul. Pero sabéis que no me voy a poder resistir a ponerle más. Y ahora lo que voy a apartar esto para que se seque. Y mientras tanto voy a usar esto. Esto es una de las redecillas que vienen con los mangos, con las papayas y con este tipo de frutas, con las chirimoyas creo que también. Con estas frutas que son así un poco más delicaditas para protegerlas. Y lo que voy a hacer va a ser coger un trozo, porque no la voy a usar toda, y la voy a pintar, yo creo que, pues no sé si de color bronce o de color cobre, yo creo que de color cobre, para que se seque mientras se seca el resto de las cosas que estamos haciendo. Ya está seco esto y ahora lo que voy a hacer va a ser pegar esta redecilla, pues por ejemplo aquí. Y cuando esté seco todo esto que sobra lo cortaré. Y voy a usar este pegamento. Entonces... Y ahora voy a coger, esto lo dejo secar. Y lo que voy a coger es un papel de sucio, porque tengo estos troqueles que he hecho con las Sizzix y les voy a dar color. Y también voy a dar un poco de color a estas piezas de cerámica que tengo. Como veis, el mix media lo voy a hacer un poco con temática steampunk, porque me gusta mucho. Voy a quitar con unas pinzas los restos estos de cerámica que se quedaron al hacer las piezas. Ay, es que esto es lo malo, que son súper sensibles. Estos están hechos con pasta DAS en unos moldes de silicona. Y bueno, voy a probar a darles un poco de color con estos rotuladores. No sé si luego los usaré todos, pero bueno, los que no use los guardo para otra vez. Y otros pues los puedo pintar con pinturas. Y a ti que estás viendo este vídeo me gustaría pedirte que te suscribieras. No te cuesta nada, es totalmente gratis. Solo tienes que darle al botón rojo que hay aquí abajo que pone suscribirse. Eso a mí me ayudará muchísimo. Como el tema es el azul,
sea, tiene que tener algo azul, pues voy a pintar esta pieza con este metálico azul tan chulo. Y dejo que se seque. En principio creo que no voy a tener que pintar nada más, pero vete a saber, porque claro, estas cosas de scrap, luego o sea, de mix media, luego se te ocurre, ay, quiero poner aquí no sé qué, quiero poner aquí no sé cuál. Y ahora he cogido un folio de sucio porque lo que voy a hacer va a ser hacer embossing en estas piecitas de madera. Pondré un cartelito hecho con estos dos papeles y aquí encima pondré mix. Pero antes de eso voy a hacer el embossing aquí para hacer las piecitas de color azul con estos polvos tan chulos. Entonces, para eso cojo un rotulador de embossing, el grosor que queráis. Bueno, lo importante es que vamos a pintar bien la madera, que quede bien húmeda con los polvos de embossing. Y mira, como caben ahí, la he hecho directamente ahí. Así pringo menos. Siempre se caerá algo, pero pringaré menos. Y ahora a darle calor. Luego le daré otra segunda capa. Y ahora lo montamos. Vamos a quitar esto para no llenarnos de... Y ahora lo que voy a hacer va a ser hacerle unos agujeritos aquí en los laterales, porque luego lo quiero unir con unos brads. Tenemos esto que hemos dicho que le íbamos a cortar. Lo voy a hacer con el cúter. Uy, aquí tiene un pincho. Esta la puedo guardar para algún otro proyecto. Y voy a ver dónde voy a poner esto. Esto lo voy a poner como por aquí. Así que voy a hacerle los agujeros. Uno aquí. Y si hago uno ahí, el otro va a ir ahí. Yo creo que estos le irán bien. Voy a ver si encuentro otro que sea igual. Ya tengo todas las piezas despegadas. Me ha costado mucho despegarlas, o sea que la próxima vez yo creo que va a ser más fácil pintar el papel y luego troquelar. Igual hasta queda mejor. Lo que voy a hacer ahora es esta pieza, que es la que estaba aquí dentro y por lo tanto encaja estupendamente. Le voy a poner aquí un nombre y voy a intentar hacerlo con el foil fijador, no sé cómo se llama, este que se fija por calor. Entonces me voy a poner aquí para ver de dónde a dónde llega, y aquí tengo ya caliente mi pluma de calor. Si te gusta lo que estás viendo, házmelo saber dándole al like, o incluso mejor, déjame un comentario, dime lo que te parece. Y entonces esto lo pondremos con esto y lo voy a pegar por aquí, y así tendremos el mix media. La mariposa la voy a pegar por aquí, los relojes me gustan por aquí,
y luego voy a pegar. Tengo engranajes de papel, de cerámica, y luego tengo también por aquí engranajes de metal, que los voy a pegar unos cuantos por aquí. Tengo las figuras, las filigranas estas, que han quedado bonitas. Tengo llaves, que también son mucho del estilo steampunk. Tengo aquí una que hice con resina y que está así plateada. Y aquí tengo otras metálicas. Así que nada, ahora simplemente voy a ir pegándolo todo por aquí. Y yo creo que ya lo voy a dejar así. Voy a dejar que se seque. Voy a limpiar todo este pegamento que dejo por aquí y os enseño cómo queda. Y aquí ya tenemos acabado nuestro mix media. Le he puesto un poco de todo. Ya sabéis que en el mix media se trata de combinar distintos materiales haciendo lo que queráis. Le he puesto también este sellito, que no os lo había enseñado antes, pero creo que queda muy bien. Como os decía, forma parte del reto Artix Mix de este mes, así que tenéis abajo los links de los canales de las compañeras, pasad a verlos. Nos vemos pronto, ideadores.